Los diálogos Bebo y Juan. Hola Juan, hola Juan, yo soy Bebo, yo soy Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Igualmente, igualmente. ¿Hablas español? ¿Hablas español? Entiendo un poco. Entiendo un poco. Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. ¿Vives en esta ciudad? ¿Vives en esta ciudad? No, estoy visitando familia. No, estoy visitando familia. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Miami. Yo soy de Miami. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Lo siento, pero me tengo que ir. Lo siento, pero me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Fue un gusto conocerte. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Me gustaría estar en contacto. Me gustaría estar en contacto. Adiós. Adiós. Hola Juan. Hola Juan. Yo soy Bebo. Yo soy Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Igualmente. Igualmente. ¿Hablas español? ¿Hablas español? Entiendo un poco. Entiendo un poco.
Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. ¿Vives en esta ciudad? ¿Vives en esta ciudad? No, estoy visitando familia. No, estoy visitando familia. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Miami. Yo soy de Miami. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Lo siento, pero me tengo que ir. Lo siento, pero me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Fue un gusto conocerte. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Me gustaría estar en contacto. Me gustaría estar en contacto. Adiós. Adiós. Hola, Juan. Hola, Juan. Yo soy Bebo. Yo soy Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Igualmente. Igualmente. ¿Hablas español? ¿Hablas español? Entiendo un poco. Entiendo un poco. Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. ¿Vives en esta ciudad? ¿Vives en esta ciudad? No, estoy visitando familia. No, estoy visitando familia. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Miami. Yo soy de Miami. Estoy en la Ciudad de México
por un semestre para aprender español. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Lo siento, pero me tengo que ir. Lo siento, pero me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Fue un gusto conocerte. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Me gustaría estar en contacto. Me gustaría estar en contacto. Adiós. Adiós. Hola, Juan. Hola, Juan. Yo soy Bebo. Yo soy Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Gusto en conocerte, Bebo. Igualmente. Igualmente. ¿Hablas español? ¿Hablas español? Entiendo un poco. Entiendo un poco. Por favor, habla despacio. Por favor, habla despacio. ¿Vives en esta ciudad? ¿Vives en esta ciudad? No, estoy visitando familia. No, estoy visitando familia. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Miami. Yo soy de Miami. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Estoy en la Ciudad de México por un semestre para aprender español. Lo siento, pero me tengo que ir. Lo siento, pero me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Fue un gusto conocerte. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Me gustaría estar en contacto. Me gustaría estar en contacto. Adiós. Adiós.